Maldonado en el cuarto capítulo de Fuera de la Caja, programa de la Escuela Nacional Robinsoniana del Frente Francisco de Miranda, y que en esta coyuntura que estamos viviendo lo hemos puesto al servicio para el debate, para la orientación, para las líneas que las hay, y bueno, también para contribuir en todo este proceso de información y de comunicación que es necesario para fortalecer nuestra mayor fortaleza, el poder popular. Hoy estamos con el profesor José Gregorio Linares, Premio Nacional de Historia. Profe, nosotros tan Bolívar y ellos tan Monroe. Así que vamos a comenzar esta conversa un poco hablando de eso. Fuimos objeto de un ataque criminal, bárbaro, que pone en juicio muchas cosas. El derecho internacional. Usted nos estaba hablando en la escuela de Andrés Bello y todos los aportes. Me imagino que se vino armado. Me imagino que trajo el morral full. Sí. Pero bueno, decíamos, nos atacaron. Nuestro pueblo ha actuado con calma y cordura. Ha demostrado los nervios de acero. Nuestro pueblo está en la calle. Orientaciones que tanto Chávez como Maduro en su momento nos dieron. Y hay paz, que hay que cuidarla y preservarla. Tenemos a una lideresa en la cabeza, en el gobierno revolucionario, bolivariano, chavista, y de nuestro presidente Nicolás Maduro, secuestrado por el imperio norteamericano, prisionero de guerra, como él mismo lo dijo, lo acaba de asumir nuestra hermana, vicepresidenta, hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, y bueno, ahí está. Pues. Ahorita vamos a hablar de ella también, porque no es cualquier cosa. Delcy es una combatiente de toda la vida. Y necesitamos entonces dar orientaciones. Hay algunos acuerdos, hay algunos principios, hay algunos límites, ¿no? Una de las fortalezas que nosotros tenemos, por ejemplo, profe, es nuestra historia, el pueblo que somos, nuestra identidad. Estábamos en estos días con el profesor Ali Rodríguez, Dios lo tenga en lo más alto. Se me vino Ali Rodríguez Araque. Pero estaba hablando en este caso de Ali Rojas, Olaya, y él decía, somos cimarrones y con la mitocondria caribeña. O sea, somos un pueblo vergatario, como diría Chávez. Y hoy estamos enfrentando de frente, valga la redundancia, al imperio norteamericano, y una de nuestras mayores fortalezas es la historia. Por eso te convocamos a hablar aquí, porque está el colorario Trump de la doctrina Monroe y está en disputa todo el orden mundial. Y bueno, queremos conversar contigo algunos de esos aspectos que, bueno, en la escuela tú has venido compartiendo con cada uno de nosotros en los cursos. Ana, por supuesto, y Fran, por supuesto, tiene una batería de preguntas y de aportes allí para ti, pero bueno, queremos darte la palabra porque tú eres el invitado especial. Además, estás muy coqueto. Te veo muy guapo, muy simpático, lo cual nos gusta porque en la caja uno está así como apretado, ¿verdad? Así es. Fuera de la caja uno está relajado. Y estamos en combate. No podemos dudar de que este es un episodio de un enfrentamiento entre dos proyectos, el proyecto bolivariano y el proyecto monroísta. Y la doctrina Monroe es parte del proyecto monroísta. Es importante repasar cuáles son los fundamentos de lo que es el monroísmo. En primer lugar, una insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Eso es algo que caracteriza al monroísmo. Frente a eso está el bolivarianismo, que es el espíritu de compasión, el espíritu de sensibilidad ante cualquier sufrimiento del otro. Ese primer elemento construye dos proyectos civilizatorios distintos. Uno que propone la vida y la alegría. El amor. El amor en constante lucha contra la tristeza y la muerte, como decía Rimiro Gabaldón, y el otro que propone el terror en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, el primer elemento es la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Ya lo vimos, cómo fueron capaces de destruir, de asesinar a mansalva, con premeditación, con alevosía, con nocturnidad, a una gente que simplemente en una república como la nuestra estaba haciendo
su trabajo, que es defender al presidente de la República. El segundo elemento del monroísmo... Honor y gloria a todos esos Sí, compañeros. honor y gloria a todos esos compañeros. Y además, gente también inocente que estaba en sus casas durmiendo, como también estaban durmiendo en Panamá cuando se dio la invasión. La gente del barrio El Chorrillo o San Miguelito estaba durmiendo y en pleno diciembre, precisamente por la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, atacan bajo el pretexto de que Noriega era un narcotraficante, que sí lo fue en su momento, pero, pero no lo atacaron cuando fue un narcotraficante, lo atacaron cuando fue un antiimperialista y un nacionalista. El segundo elemento es el profundo racismo. Hay un profundo racismo en todo esto, porque para los Estados Unidos y su élite, nosotros no somos gente, todo lo que sea de origen africano, de origen indígena, lo que sea mestizo, no somos gente y no les importa para nada el futuro de estas personas que asumen que no tienen capacidad para producir conocimiento, para crear su propia república. El otro elemento, y aquí lo vimos, o sea, se está pensando que nosotros no somos capaces de construir un sistema de gobierno estable donde se promueva la mayor suma de felicidad posible, como proponía Bolívar, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Nosotros hemos construido eso que Bolívar propuso en 1819 en el discurso de Angostura. Estamos promoviendo la felicidad, estamos promoviendo la seguridad social, que es educación, cultura, deporte, salud, y estamos construyendo la estabilidad política. Y nosotros, a pesar de esta oposición que tenemos en Venezuela, hemos logrado ese objetivo que se planteó Simón Bolívar en 1819. De no ser por este ataque, nosotros estaríamos, y por estas medidas coercitivas unilaterales, nosotros estaríamos remontando la cuesta, porque es un proyecto que piensa en la gente y piensa en el país. El otro elemento del monroísmo, que es importante que nosotros siempre destaquemos, es un fundamentalismo religioso. Ellos asumen que ellos son el pueblo elegido por Dios, y porque son el pueblo elegido por Dios, ellos pueden civilizar, cristianizar, y en este caso con balas, con muerte, con represión. Cristianízate o te mato. Cristianízate o te mato, como nos decía nuestro amigo Ramón Grofogel. Entonces, por una parte está la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. No creamos que tienen remordimientos, no creamos que van a cambiar. No, eso está en la genética cultural de esa élite y con dolor en la genética que han inoculado en ese pueblo. Lo otro, repito, es lo que estamos viendo, ese fundamentalismo religioso, y por otra parte, la sed insaciable de riquezas. Eso es un elemento propio del monroísmo. Siempre han querido expandirse, que es otro elemento, porque están buscando riquezas donde las haya, y donde haya riquezas, esas riquezas, creen ellos, deben pertenecerle a ellos. En el caso de América Latina también ellos se han planteado la división. No quieren la unión de nuestros pueblos, no quieren la unión de nuestras naciones. Frente a eso, el bolivarianismo, ¿qué ha sido una respuesta? Esto es un enfrentamiento entre dos proyectos, entre un proyecto insensible ante el sufrimiento ajeno, fundamentalista, con sed insaciable de riqueza, que no cree en la justicia social, y frente a eso nosotros estamos oponiendo un proyecto diametralmente opuesto, que ha tenido distintas formas de enfrentamiento, enfrentamientos de orden diplomático, enfrentamientos de orden comunicacional, y ahora nos imponen por la vía de la fuerza la ley del más fuerte. Y nosotros, un elemento del bolivarianismo es la construcción de la paz, porque solamente en una sociedad de paz nosotros podemos construir. Bolívar siempre insistió en eso. Hay gente que cree que el objetivo de Bolívar era la guerra. La guerra era un medio para alcanzar un fin, Erika. El fin de Bolívar era la paz, porque solamente con la paz podríamos construir repúblicas poderosas. Fíjate que fue precisamente después de 1824, cuando se da la batalla de Ayacucho, que Bolívar se propone el decreto de Chuquisaca. Es un decreto que se plantea crear 1 millón de árboles en cada poblado. Eso es un decreto para la paz, para garantizar la soberanía alimentaria. Después viene aquel decreto que es muy importante, que los Estados Unidos, fíjate, lo pretende obviar. Bolívar en el año de 1825 y luego en 1829 declara que el subsuelo de la República pertenece
a la república. Ni siquiera pertenece a los dueños del suelo, como pasa en Gran Bretaña, pertenece a la república. Por tanto, todo lo que esté allí, los bienes, el oro, la plata, en aquel momento no se sabía de los hidrocarburos, ¿a quién pertenece? A la república. Venezuela es de los venezolanos. Incluso, eso es antes al decreto de Bolívar, porque para el Imperio Español también el subsuelo pertenecía al Reino de España. De manera tal que eso que ha dicho Trump es algo totalmente ahistórico, porque él pretende que el suelo, los bienes del subsuelo son de los Estados Unidos. No, eran primero de la Capitanía General y ahora son de Venezuela para promover la mayor suma de felicidad posible, para promover la justicia social, para promover la unidad latinoamericana, para proponer la independencia y la soberanía. Entonces estamos frente a dos modelos. Tristemente, en este momento ellos creen que están ganando. Yo recuerdo un texto de Capolicón Ovalle que decía: ¿de qué se ríe, presidente? Hablando de Rómulo Betancourt, ¿de qué se ríen, Trump, en estos momentos en que un pueblo como el nuestro está en la calle desafiándolo? Está en la calle clamando por justicia. Está en la calle, no como ellos nos querían ver, arrodillados y temerosos. El pueblo venezolano está en la calle altivo. Al día siguiente de este horroroso bombardeo, la gente se quedó en sus casas con precaución. No se lea miedo allí. Estaba con precaución. Pero a medida que han pasado los días, ya el pueblo está en la calle, organizado, desafiante, con esperanza, porque el proyecto bolivariano es un proyecto de la esperanza, de la alegría y de la vida. Frente a ese proyecto es un proyecto de la muerte. Nosotros, aquí no van a entrar los gringos, porque en Venezuela hay un pueblo que no quiere que entren, que no desea que entren y que los vamos a convencer de que el lugar de ellos es los Estados Unidos. Tú decías, profe, disculpa que te interrumpa, que dijera Nicolás, pues conversadito. Conversadito. Como lo dice Nicolás, nosotros somos leales al comandante en todo. Tú decías ahorita la paz, ¿no? Y escuchábamos desde el principio a nuestra hermana Delcy Rodríguez hablar de los objetivos para este momento. Uno de ellos es mantener la paz. Mantener la paz es uno de los esfuerzos que Nicolás Maduro Moros ha hecho desde el año 2013, de manera sostenida y, bueno, por supuesto, con mayor énfasis del 2015 para acá, que es cuando se aplica el decreto de Obama de la amenaza inusual y extraordinaria. Y decía Nicolás ahorita en diciembre, en la entrevista con Ramonet, este año 2000... El día antes. Este año 2026 en adelante, vamos a tener un reto admirable, decía él, incluso lo mencionó así, Claro. planteó la palabra admirable, porque es admirable lo que en Venezuela venimos haciendo, enfrentándonos a un imperio que es capaz de hacer esto que tú narrabas y que hemos estado conversando en los programas que hemos hecho en Fuera de la Caja, y hay un tema como es el de la paz, pero que trasciende al mundo, no solo la paz de Venezuela. La paz mundial. Este señor está atentando contra el equilibrio universal, contra la paz mundial, ¿verdad? Y es probable, y de hecho ya hay grandes expresiones de eso, de que a partir de esto que ocurrió el 3 de enero en Venezuela, comience un debate real sobre el nuevo orden mundial, porque ¿qué es lo que quiere imponer Trump? La ley del más fuerte, y nosotros estamos aludiendo al derecho internacional que tiene que cambiar, a instituciones que tienen que ser beligerantes en esa materia. Y sabemos, porque, bueno, usted es nuestro profesor, pues, sabemos que hay un personaje de nuestra historia que se llama Andrés Bello, que escribió sobre esos temas, se preocupó sobre esos temas y, bueno, sumó argumentos a todo lo que ya Bolívar y otros compañeros, Sucre y otros compañeros habían aportado en esa materia. Profe, yo quería sumarme Anote ahí para que no se le vaya. otra pregunta, ¿no? Que es que nosotros durante todo 2025 estuvimos desarrollando el curso, la formación en la Escuela Nacional Robinsoniana y también en campamentos en varios estados del país, trabajo político para las 7 grandes transformaciones. Y ahí usted en la cátedra Bolivarianismo
o monroísmo. Así es como se terminó llamando. Sí, usted hablaba de otro momento importantísimo en el que no solo fue cuando se apostaron los buques en 1902, sino uno previo también, y en el que incluso hay un personaje que vendría a ser quizás el Hexet de la época, que muere de malaria. Ah, Entonces, para que por favor nos refresque eso y que podamos aquí compartirlo con los compañeros. Vamos a comenzar por lo segundo. En 1818 llegó a Venezuela, enviado por los Estados Unidos, un personaje terrible que venía a exigir que le devolviéramos dos naves que habían sido incautadas en el río Orinoco, Orinoco. la Tigre y la Libertad. Y este personaje vino a Venezuela y con esa exigencia. Y llegó a Angostura, donde estaba Simón Bolívar, y hubo un contrapunteo de cartas entre Bolívar y él. Al final se puso irrespetuoso con Simón Bolívar porque él alegaba que estos no eran contrabandistas, sino que eran hombres, ciudadanos neutrales, que estaban vendiendo armas y comestibles libremente. Y Bolívar, cuando se puso irrespetuoso, le respondió con estas palabras que hoy tienen más vigencia que nunca. Le respondió en octubre de 1818. No permitiré que se ultrajen los derechos de Venezuela. Defendiéndola contra España, ha perecido, ha muerto la mitad de la población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela, luchar contra España que contra el mundo entero si el mundo entero lo ofende. Eso es una cátedra de dignidad. Por eso hemos denominado estas dos cartas. En la otra carta dice, señor agente, pueblos libres son capaces de vencer a imperios poderosos. El hombre se molestó mucho con Bolívar, se fue a los Estados Unidos y en los Estados Unidos habló con el secretario de Estado de aquel momento y el secretario de Estado mandó a un militar, a un marino llamado Oliver Hazard Perry y lo envió para que lograra invadir a Venezuela y se llevara las dos naves, la Tigre y la Libertad. El hombre vino, en efecto, pero cuando él vino, Bolívar no estaba en Angostura. Bolívar estaba dedicado a hacer otra cosa mucho más importante que esperar la presencia de un invasor. Bolívar estaba liberando la Nueva Granada. Con un ejército se fue, un ejército de venezolanos descalzos. Una vainita, pues. Se fueron y fueron capaces de subir el páramo de Pisba y tomar por sorpresa el virreinato de Nueva Granada y triunfar. Y estaba en el poder Francisco Antonio Sea en Angostura, lo había dejado allí en Angostura. Francisco Antonio Sea cuando ve que este hombre viene con dos naves, la Nachus y la John Adams, una con 14 cañones y otra con 28 cañones, no es cualquier cosa. Cuando llegaron disparando unos cañonazos y la gente salió, pero no asustada, salió pues como dispuesta a defenderse. Y bueno, Sea le entrega las naves y este señor sale supuestamente airoso y se va a entregarle las naves a los Estados Unidos, pero pasa por el Golfo de Paria, que desde entonces nosotros lo llamamos el Golfo de Patria, porque allí, oh sorpresa, les da malaria y se muere. Con lo cual nosotros decimos en los Que cursos, se mete con Venezuela, se se seca. seca. Se seca. Ese es ese episodio. O sea, los Estados Unidos han querido apoderarse de Venezuela. Y hay otro episodio también, en tiempos, que se parece a este episodio. En tiempos de Cipriano Castro hubo un contrapunteo también entre Cipriano Castro, que era un presidente nacionalista, y Estados Unidos. Y también hubo ese contrapunteo con las potencias europeas, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Gran Bretaña, Alemania e Italia invaden en diciembre de 1902 y bueno, el pueblo se organiza para enfrentar a este bombardeo. Y luego entran los Estados Unidos en los famosos protocolos de Washington, donde en conclusión, si las potencias europeas estaban diciendo que nosotros le debíamos $100, estoy colocando un ejemplo pedagógico, bueno,
después de los protocolos de Washington, terminamos debiendo, no $100, sino 300. Esa fue la intervención. Y siempre hubo un contrapunteo entre Teodoro Roosevelt y Cipriano Castro. Y en ese contexto planificaron el secuestro de Cipriano Castro. Eso se conoce como el Plan Parker. Decidieron secuestrarlo mientras Castro se encontraba en La Guaira. Eso fue un complot donde estaban unidos Estados Unidos y Gran Bretaña para acabar con el gobierno de Cipriano Castro e instalar un gobierno títere. Eso afortunadamente fracasó, de manera tal que siempre que ha habido un gobierno nacionalista, los Estados Unidos y Gran Bretaña y las potencias echan mano de la posibilidad de un secuestro. Aquel secuestro fracasó. En este caso esperamos que también, aunque se ha dado el secuestro, devuelvan a nuestro presidente y a nuestra primera dama, los devuelvan en excelente estado, porque tenemos un presidente en funciones y tenemos una primera dama en funciones que además es diputada de la República. Correcto. Y el derecho internacional nos dice que los presidentes y los gobernantes tienen inmunidad. Hay algo que es muy importante aclarar acá, que a veces estamos hablando mucho y explicando mucho aquello de que el presidente hay pruebas de que no ha cometido ningún tipo de delito de narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que es un error. Ningún presidente en ninguna circunstancia puede ser secuestrado por nación alguna. Si eso fuese posible, Uribe hubiese sido secuestrado. O sea, no, el argumento de que un presidente delincuente es un error. O sea, la narrativa nuestra, repito, tiene que ser basada en el derecho público internacional. Y hablando del derecho público internacional, es muy importante que nosotros también sepamos, Erika, que aquí también hay fake news contra los personajes. Si el golpe de Estado del 2002 hubiese sido triunfante, cuando los estudiantes leyeran Erika Farías, Presente. entonces el libro diría delincuente común de la Quinta República. Diría No. Fran. Diría delincuente tal José Gregorio Linares. Malandro, Franco, malandro. Entonces, con Andrés Bello también Dos malandros. Con Andrés Bello se construyó también un fake news. Lo quisieron hacer ver como un pensador conservador. Andrés Bello, que salió de Venezuela en 1810 en una misión diplomática y nunca más pudo volver a Venezuela porque, bueno, Bello era pobre. Y venir de Londres a Venezuela o de Chile, después tuvo que ir a Chile. En Londres se muere su primera esposa de hambre y de frío. Y se le muere un hijo de hambre y de frío. Y él cuenta en su memoria, que se las cuenta a un señor llamado Luis Amunátegui, que había días que él estaba en la biblioteca y solo se comía un pan al día. Bueno, ese señor, que siempre fue diplomático, escribió el primer libro de Derecho Público Internacional. Lo escribió con el fruto de toda su experiencia, del 10 hasta el 32, lo escribió en el año 32, y fíjense ustedes lo que él dice. Comenzando por el tema de la paz. Él dice, si se emprende la guerra, es para obtener una paz segura, su único fin y objeto legítimo. Es decir, que los propósitos de toda civilización, explica él, es obtener la paz, e insiste. Uno de los primeros resultados de la civilización es el amor a la paz y el justo aprecio de sus inestimables bienes. Es decir, que nosotros en la línea bolivariana, nuestro primer elemento de defensa, nuestra primera bandera de defensa incluso, es la paz. Y junto con la paz, fíjense lo que él dice en este maravilloso libro que recomiendo su lectura, que nosotros hagamos una nueva edición con un prólogo, porque lamentablemente Andrés Bello ha sido silenciado. Fíjense lo que dice con respecto a los dos temas fundamentales que nosotros estamos poniendo en este momento en la discusión. El primer término es la independencia. Esto ha sido un acto de incursión contra la soberanía y la independencia. ¿Qué dice él de la independencia? Fíjense ustedes. La independencia de la nación consiste en no recibir leyes de otra y su soberanía en la existencia de una autoridad nacional suprema que la dirige y representa. Nosotros
como nación, estamos demostrando que nunca hemos querido recibir ni aceptar leyes que nos imponga otra nación. Por eso nosotros no aceptamos el tutelaje. Y nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha dicho, nosotros somos un país soberano e independiente. ¿Qué nos dice Trump? Que él va a administrar Venezuela. La administración de un país por parte de un gobernante no puede ser extranacional. Incluso dice acá Andrés Bello, la injerencia de un gobierno en los negocios particulares de otros es ilegítima, es atentatoria contra los intereses de los estados. Si esto lo estuviese diciendo hoy el presidente prisionero de guerra, Nicolás Maduro, lo podríamos entender. Pero fíjate, lo está diciendo claramente Andrés Bello. ¿Y qué otra cosa dice Andrés Bello? Fíjense que dice cosas muy interesantes. El profe vino armado, No, ¿viste? y está Él dijo, yo voy a emocionadísimo. aprovechar que vamos para afuera de la caja para sacar todo, pues. Voy Y está sacando- emocionado, está inspirado. pues. Trajo una artillería. pues. Ajá. Nosotros, Está en combate, pues. cada uno de nosotros tiene que cumplir su papel. Un militar cumple su papel y nosotros somos artillería de pensamiento. Por eso es que programas como estos son fundamentales. Lo oyen 20, 200, 2000. Lo que hace Ornelis. ¿Cuánta gente orientamos nada más con oír a Ornelis? Claro. Lo que hace Oyeven y Fran, lo que hacen ustedes La allí en voz ese de la programa. calle Mauri. La voz de la calle Mauri. ¿Cuánta gente? Entonces, cada uno de nosotros tiene que cumplir su papel. Tú eres una mujer que ejerce el poder obedidencial, Erika. Tú eres del equipo del Estado Mayor. Y como tú ejerces el poder obedidencial, el poder constituyente le está diciendo, rescatemos el derecho internacional, porque alguna gente ha dicho, me parece a mí irresponsablemente, las organizaciones internacionales están en manos del hegemón, es verdad, pero no el derecho internacional. Ellos, Que es el derecho de las gentes, de los que pueblos. es el derecho de los pueblos. Fíjate que ellos dicen acá, dice Andrés Bello dice, siendo los hombres naturalmente iguales, lo son también los agregados de hombres que componen la sociedad universal. Atención con esto. La república más débil goza de los mismos derechos y está sujeta a las mismas obligaciones que el imperio más poderoso. Fíjate que Ahí ya está. nos define que independientemente del poder económico, político o criminal de una nación, existe igualdad entre las naciones. ¿Y qué otra cosa nos dice? Esto se lo decimos a Trump. Se lo Ajá, decimos desde Directa, acá. pero mire la cámara, profe, Y ahí- dígaselo desde se lo ahí. decimos a Trump. Dígaselo a Póngaselo Trump ahí. allí. Y después yo le voy a hacer una pregunta. El soberano que emprende una guerra injusta, señor Trump, comete el más grave, el más atroz de los crímenes y se hace responsable de todos los males y horrores consiguientes. La sangre derramada, la desolación de las familias, las rapiñas, violencia, devastaciones, incendios, son obra suya y no prescriben. Eso nos dice el derecho público internacional. Y nosotros aquí estamos defendiendo el derecho público internacional. Hace falta, Gabo, una frase patrón en inglés, chico. Porque si Nicolás entra y dice Happy New Year, ¿qué le vamos a decir desde la caja? Yankee jojón. Yankee Gojón, ahí está, pues. Ahí la tiene. Ahí la Yankee tiene. Gojón. Francisco, te Se iba a me hacer una acaba- pregunta. Se me acaba de ocurrir. Sí, no, está muy bien. No, y se te ocurre justamente en el momento que yo te voy a mencionar El un profe personaje, ¿no? francotirador. Porque sí, Ahí. porque se te ocurre en el momento que hay que recordar a alguien que advirtió todo este escenario, que fue Fidel, ¿no? Fidel hizo toda una advertencia de lo que ocurría. Y esta mañana vimos un video, disculpa, sí. Pastillita, vimos un videíto que hay que ponerlo a girar por ahí, que es de Mandela. También muy bueno sobre el tema del derecho internacional y cómo Estados Unidos. Claro, Viola. claro, porque es que fíjate que el comandante Chávez en una ocasión, en uno de los muchos aló que hizo esa comunicación con nuestro pueblo, él decía, reflexionando acerca de los países que habían sido invadidos en América Latina. Y recuerdo que casi que irónicamente él decía en un momento determinado, yo me siento avergonzado
porque es que Venezuela nunca ha sido atacada. Y no fue atacada porque es que teníamos un grupo de lacayos gobernando. Claro. No lo iban a atacar, estaban Formaban parte. obedecían a todo el mandato norteamericano. Pero llegamos nosotros, decía Chávez, llegamos nosotros y comenzó el ataque. Y este ataque cada vez va a ser mayor, decía él, porque estamos defendiendo un elemento que tú mencionaste, José Gregorio, y que yo anoté por acá. Los Estados Unidos normalmente atacan, bombardean la dignidad de los pueblos. Cuando los pueblos son dignos, comienzan ellos a bombardear. Y aquí veíamos algunos ejemplos en el programa anterior que estuvo Ali nos recordaba Guatemala, entre otros, República Dominicana, etcétera, para hablar de aquí, pero además en África, ¿no? Tú mencionabas a Mandela, y yo recordaba también, además de Fidel, recordaba a Tomás Sankara. Oh. Coño, claro. Que Tomás Sankara en su breve espacio en el que estuvo en el gobierno, decía, vamos a luchar por la dignidad de nuestro pueblo, decían. Y decía, y tenemos que defender el orden mundial, porque es la única herramienta que tenemos que nos permite correlacionarnos y ordenarnos dentro de esta batalla, que si se la dejamos a las armas son mucho más poderosos que todos, pues decía él, ¿no? Ujú. Hoy en día, en las intervenciones del año pasado de Nicolás siempre decía, tenemos que preservar la paz como un elemento, pero no es cualquier paz. Él decía, la paz con dignidad, la paz con soberanía, con independencia, Con justicia con social. justicia social, y daba toda una serie de elementos que están allí. Yo creo que esto tiene que ver mucho con eso que tú señalas ahora en términos históricos y en las referencias que hemos tenido de una historia más reciente, de una advertencia que los pueblos latinoamericanos vienen dándose con mucha fuerza, que es la defensa de la dignidad de los pueblos, que es donde se nos ha atacado muchísimo más. Ujú. O sea, se trata de golpear esa identidad, esa historia insurgente que comenzamos a redescubrir ahora, como redescubriendo a Andrés Bello, redescubriendo, además, sacándolo en esta escuela, ¿no? Por supuesto que lleva su nombre, a Simón Rodríguez como uno de los principales filósofos de una estructura social totalmente diferente, ¿no? Y ahí nosotros tenemos los mandatos de Simón Rodríguez, pues tenemos que hacernos, Tenemos con qué en la historia. sí, tenemos que hacernos Bastante diferentes. historia hay aquí Bastante historia hay aquí. de ser comandante. Dice, Es así, dice es el así. comandante. Dice el comandante. Dice el comandante. Sí. Dice el comandante. Y hoy, bueno, hoy tenemos, como lo estuvo Martí, en el centro, pues en el corazón del dragón, a un hombre luchando. Y digo, como lo estuvo Martí, pues Martí estuvo estudiando todo eso que estaba ocurriendo allá adentro. El monstruo por dentro. El monstruo por dentro. Correcto. Desde sus En entrañas. esa línea en la que ustedes me están planteando, solo dos elementos de los principios de derecho de gentes que es bueno que nosotros promovamos. Yo me propongo, para conjuntamente con aquel que también esté estudiando estos temas, trabajar más profundamente el derecho internacional, porque son espacios que la derecha se ha encargado de secuestrarlos. Yo he oído recientemente a una serie de especialistas en el derecho internacional de la hegemonía. Entonces, rescatar los elementos del derecho internacional contrahegemónico. Fíjense ustedes, volviendo al libro Principio de Derecho Internacional, primera edición en 1832, segunda edición en 1844, y un año antes de morir, Andrés Bello amplió el texto y lo convirtió en un texto como de unas 400 páginas. Y fíjense lo que dice allí. Primero, ustedes saben que venimos de aquel decreto Obama. Ujú. ¿Y qué le respondió antes Andrés Bello en ese libro tan orientador? Porque El tiempo es relativo. el tiempo es relativo. Fíjese, no hay duda de que cada nación tiene derecho para proveer a su propia conservación y tomar medidas de seguridad contra cualquier peligro. Pero este peligro debe ser grande, manifiesto e inminente para que sea lícito exigir por la fuerza que otro Estado altere sus instituciones a beneficio del Estado opresor. Eso acaba con el decreto de Obama, porque está violando un principio de derecho internacional. Finalmente, ahora se está acusando al presidente, ya lo hemos visto, de narcotraficante. Y se habla de la captura, se habla de la
de la extracción, no se habla del secuestro. ¿Y qué nos dice el Tratado de Derecho Internacional? No se debe mirar como justo motivo de guerra la conducta viciosa o criminal de una nación, siempre que no viole o ponga en peligro los derechos perfectos de otra. Y agrega, nada produciría mayores inconvenientes que la facultad que algunas potencias se han arrogado de castigar a un pueblo independiente, erigiéndose de su propia autoridad en vengadoras de la causa de Dios y de la justicia. Se están violando todos los principios que orientan el derecho internacional. Entonces, por eso es que nosotros en estos momentos tenemos esa arma tan poderosa, esos principios tan poderosos y, como tú has dicho, la historia. ¿Qué nos dice la historia? El imperialismo ataca de acuerdo al nivel de poder de nuestra dignidad. Por eso es que no es casual que haya en los actuales momentos una campaña en las redes contra la figura de Simón Bolívar. Usted abre un YouTube, hable una de esas redes, TikTok, etcétera, y usted verá que ahora aparece Bolívar. Hay un señor llamado Pablo Victoria Vilche, de Colombia, un señor llamado Evelio Rosero, también de Colombia, y una cantidad de gente del Perú, de España, que están diciendo que Bolívar es un criminal, que Bolívar era un violador, que Bolívar destruyó los pueblos. ¿Y por qué lo dicen? Porque Bolívar es un símbolo de la emancipación, Sí. un símbolo de la dignidad, un símbolo de la lucha. Entonces quieren acabar con el símbolo Bolívar, pero a la vez, Erika, quieren acabar con el símbolo Venezuela. Venezuela es una nación extraordinaria. ¿Por qué entonces esos países y esos pueblos a quienes nosotros le hemos dado acogida, por qué los han manipulado para que nos llamen venecos, para que nos victimicen? Entonces hay una campaña desde hace mucho tiempo. Y para que nos separen. Y para que nos separen, por supuesto, porque por eso es que esa derecha en el gobierno es tan peligrosa. Por eso es que el comandante Chávez insistió tanto en el internacionalismo solidario con esos pueblos, porque ¿de dónde salió la ayuda? Tú estabas con el comandante Chávez, estabas al lado del comandante Sigo Chávez. con él. Y sigues con él, por supuesto, pero me refiero en el momento en que Chávez está dando la solidaridad Claro. a toda la cuenca del Caribe. ¿De dónde sale esa ayuda? ¿Y por qué Chávez lo hacía? No era porque estaba regalando el petróleo, No, chico. era porque estaba creando espacios de solidaridad. La solidaridad Internacionalismo. es la ternura de los pueblos, y eso es lo que estaba haciendo Chávez en aquel momento. Pero Y ¿cuál es lo un que principio nosotros- bolivariano? Pues esas son las raíces, las Porque- tres raíces de acá, pues, de este proyecto. Entonces nosotros lo que tenemos es continuar, Fran, en esa tónica de levantar la solidaridad. Cuando el bombardeo contra Cipriano Castro, se pronunció Argentina, Luis Drago, con la famosa doctrina Drago, pero los pueblos de América Latina se levantaron contra la invasión. Hoy estamos viendo cómo incluso en los Estados Unidos y en Europa los pueblos se están levantando contra esta horrorosa masacre que han cometido acá contra un pueblo digno que quiere luchar por la soberanía. Mira, la independencia. José Gregorio, y ahí recuerdo, ¿no? Un poco a ustedes, a todos los Ujú. maestros que nos han dado muchas herramientas para este debate que esperábamos que no llegaran, pero llegó. Coño, sí. No lo deseamos, pero no lo deseamos, sí, pero sabíamos que había que formarnos para ello. Y entre estos elementos, estas herramientas, está el análisis del marco internacional y de todo lo que es el reglamento, ¿no? Las herramientas de convivencia, ¿no? Y Judy Valencia, otra maestra, ella decía, tenemos que recordar que... La saludamos desde aquí. Sí, por La supuesto. queremos. Saludo a la maestra Judy Saludamos. Valencia. Que ella decía, tenemos que recordar que este reglamento se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en la Organización de Naciones Unidas, pero no las hicieron solo los países que llegaron a formar parte del hegemón, sino que habían 50 países y entre esos países estábamos nosotros. Es decir, que hubo voz del mundo refrendando un reglamento que hoy está vigente. El presidente Nicolás Maduro decía, tenemos que defender ese reglamento. ¿Por qué? Porque es la única herramienta internacional que se enfrenta a lo oprobioso, pues. Se enfrenta a la barbarie. De otra manera, quien puede controlar este mundo es el que tenga la mayor fuerza armamentista. Decía, no, el reglamento es el que nos puede a nosotros garantizar la paz. Para que nos imponga la ley de la selva. Para que el nos más imponga, fuerte, sí. ¿no? Sí,
el equilibrio del universo, la paz Así es. planetaria. Sí. Y eso también nos los decía mucho antes, mucho tiempo antes, nos lo decía también Francisco de Miranda. O sea, si nosotros no tenemos bloques que puedan tener un reglamento universal que sea capaz de mantener la armonía del mundo, nos destrozamos todo. Entonces, es una de estas, digamos, de estos principios Ahora, fundamentales. Frank, pero estamos en esa encrucijada, ¿no? Sí, sí, claro. Tú ves las amenazas que hace este señor a otros países de la región suramericana, Del latinoamericana, sur, del sí, del mundo. sur y al mundo. Del mundo. Pero entonces también está en el juego China, claro. porque fíjate, nosotros tenemos lo que otras potencias no tienen y necesitan, que es la mayor reserva de petróleo del mundo. Entonces tú ves ahí a Rusia, ¿no? Claro. Entonces Estados Unidos, China, Rusia, ahí en los ataques a los que está siendo sometido en este momento Irán, el pueblo de Irán. Ujú. O sea, hay como un desorden mundial, ¿verdad? Que quiere imponer este señor con su Propiciado por imperio, ellos, sí. correcto, que quiere darle una patada al derecho internacional. Y nosotros somos del principio de que si bien es cierto que ese derecho internacional no nos ha acompañado todo el tiempo ni ha favorecido algunas causas claro. de los pueblos como el nuestro, no se trata de darle una patada, en todo caso perfeccionarlo, mejorarlo, ampliarlo, pero Claro. nunca eliminarlo. Con nuevos ver escenarios. Exacto. y ver el contexto. El contexto que se crea la Carta de las Naciones Unidas fue la respuesta a la ley del más fuerte que quiso imponer Así es. Hitler conjuntamente con Mussolini. Ujú. Frente a esa barbarie que significó el fascismo, Que estos el engendros nazismo, son de ese mismo pensamiento. vienen de ese mismo origen. Ujú. Frente a esa barbarie que significaba la ley del más fuerte, se creó el derecho público internacional y las distintas organizaciones. Ahora estamos en una circunstancia similar. Frente a esta barbarie que significa agredir un país, secuestrar a su presidente, asesinar a mansalva y a traición a venezolanos inocentes y compañeros cubanos, dignos hijos de José Martí y de Fidel, estamos obligados a retomar los ideales de quienes crearon esa Carta de Naciones Unidas, porque en aquella época existían, fíjense, todo lo que existía desde el punto de vista histórico. Existían las organizaciones manos fuera de, manos, antes, cuando Estados Unidos invadió Nicaragua, manos fuera de Nicaragua. Y en tiempo del fascismo, los comités antifascistas. Ahora es importante que nosotros creemos en todo el mundo las manos fuera de Venezuela, comités de manos fuera de Venezuela, y que nosotros debemos entender al mundo que es la vuelta del fascismo al nombre de la democracia. Estoy seguro que en los Estados Unidos hay gente que se opone a esta locura que significa que este señor quiere ser dueño de Groenlandia, que este señor quiere ser dueño del Irán, que este señor quiere administrar las riquezas de Venezuela violando incluso principios que ya estaban en tiempo del reino español. Es decir, nosotros queremos como hemos dicho antes, la paz bajo reglas claras. De lo contrario, nadie podría estar seguro en su casa porque en cualquier momento va el más fuerte y te roba. Va el más fuerte, el patotero más fuerte y acaba con tu vida. No, tenemos que defender la humanidad. Tú sabes Sí. que, bueno, mencionamos en algún momento al profesor de colonial, el Grofogel, ¿no? Sí, Que extraordinario. él ha dicho esto, que de acuerdo a las diferentes etapas, la orden o el encubrimiento de la aspiración de dominación es evangelízate o te mato, Ujú. desarróllate o te mato, Democratízate democratízate o o te te mato, mato. pero ahorita es subordínate o te mato, o sea, ahorita es sin ambajes, Mm. porque, bueno, es así. Yo quería mencionar aquí las dos posiciones bien firmes, tanto de China como de Rusia, en el Consejo de Seguridad de la ONU de este 5, que simultáneamente a la instalación de nuestra Asamblea Nacional estuvieron ahí. Ujú. China dice, Estados Unidos ha puesto sus poderes por encima del multilateralismo y la acción militar por encima de los esfuerzos diplomáticos, suponiendo una grave amenaza para la paz y la seguridad en América Latina y en el Caribe. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento probador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional Ujú. y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás ese cercenamiento del gobierno venezolano. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Apoyamos que el Consejo cumpla su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Esa fue China. Y Rusia, en el mismo sentido, dijo, el ataque contra el líder de Venezuela agravado, además, por la muerte de varias decenas de ciudadanos venezolanos y cubanos, para muchos se ha convertido en un presagio del regreso a la era de la ilegalidad, del dominio estadounidense a través de la fuerza, el caos y la anarquía, que siguen afligiendo a decenas de estados en distintas regiones del mundo. Condena enérgicamente igualmente la Armada de Estados Unidos contra Venezuela, vulnerando todas las normas del derecho internacional en relación con la confirmación del secuestro del presidente legítimamente electo. Pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata y dice también que enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad, el doble rasero, en la aplicación de las normas del derecho internacional que se vinculaban con el llamado orden mundial basado en normas. Aquí tienen su orden mundial en todo su esplendor, horrorizando incluso a los más acérrimos atlantistas. Señor presidente, manifestamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa, apoyamos firmemente y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país. Es ese supremacismo, es ese destino manifiesto, es creerse el elegido y que puede establecer su dominio, la pretensión de dominio y saltarse todo el derecho internacional, todo el mundo basado en normas. Fíjense ustedes la diferencia con el pasado. Voy a contar una historia rápidamente. Cuando fueron lanzadas las bombas en el Guernica, Ujú. cuando los aviones italianos y alemanes, en común acuerdo con los falangistas españoles, decidieron bombardear Guernica, que lo hicieron un día de mercado. Ellos no se atrevieron a decir que ellos estaban vinculados a esa atrocidad que significó el Guernica. Le echaron la culpa a los republicanos y a los socialistas. No tuvieron el valor, porque todavía había como una especie de pudor de lo que significa causar dolor en los otros. Acá no hay ningún tipo de pudor, no hay ningún No tipo de hay. remordimiento. Nosotros lo hicimos y qué. Entonces, esa mentalidad. Y si te equivocas, lo hago peor. Y si no haces lo que yo digo, te vuelvo a te atacar. vuelvo a bombardear, No, Es y- una mucho peor. bravuconería, Y pues. con respecto a Cuba dijo que ya había aplicado toda la presión posible y que lo que faltaba era incursionar y arrasar. Y arrasar. Bueno, En esa México fue la que va a expresión. hacer incursiones terrestres. Porque le está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Se sintió dueño del poder y fue arrasando. Yo traje para el día de hoy un texto que quiero compartir con ustedes, que es un texto de Andrés Eloy Blanco, que se llama Los hijos infinitos. Todos los hombres y mujeres que fueron asesinados esa noche del 3 de enero son, en primer lugar, tienen hijos e hijas. Son hijos De e alguien. hijas de De alguien. alguien, claro. Cuando se tienen, entonces está en juego dos modelos. Andrés Eloy Blanco lo dijo de una manera muy hermosa. Lo dijo de la siguiente manera. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto. A ver cuál es el que nos llega. Los dos modelos. Si el modo de llorar el universo que propone Trump y el que proponemos nosotros, o el modo de alumbrar de las estrellas. Nosotros estamos en un momento que estamos pidiendo a gritos la restitución del sentido de humanidad. Porque lo que se está perdiendo es precisamente la sensibilidad en función de la humanidad. Aquí no está en juego solamente un presidente, por muy valioso que sea nuestro presidente, Que lo es. que lo es. Aquí lo que está en juego es, Y su esposa. y su compañera Silvia Flores, aquí lo que está en juego es la humanidad. Si nosotros permitimos que nuestro presidente no vuelva a casa,
no vuelva a su patria. Si nosotros permitimos que este señor desde el poder siga amenazando a los hijos infinitos, aquí se perdió el sentido de humanidad. Y no vamos a tener, no solamente no vamos a tener patria, es que no vamos a tener humanidad. Por eso es que lo que está haciendo el pueblo venezolano hoy es de una dignidad que traspasa todas las edades. Cuando se estudia este momento histórico, se podrá concluir que en Venezuela se definió el destino de la humanidad, porque no nos quedamos callados, no nos acobardamos, salimos a luchar por nuestro presidente, por nuestra primera dama, salimos a reivindicar a nuestros mártires y salimos a luchar por la humanidad entera. No es solamente un tema de petróleo, que también lo es un tema de valores. Y nosotros, repito, con Andrés Eloy Blanco, venimos a alumbrar con las estrellas. Somos un pueblo valiente, profe. Profe, estamos llegando al final. Y como usted sabe, somos una escuela. Usted forma parte. Por eso es que traemos los libros. Usted forma parte de la escuela. Sí. Y queríamos, para cerrar, significar esto que hemos celebrado desde el capítulo 1 de Fuera de la Caja, que es una victoria temprana de este momento que estamos viviendo y que tiene que ver con la posición que ha manifestado nuestro pueblo, ¿no? Pueblo en la calle, pueblo consciente, pueblo en calma, con cordura, y eso constituye una fortaleza. Ahora, hay como unas tareas pendientes, hay como unas orientaciones que ha dado nuestra hermana Delcy, nuestro hermano Diosdado, Jorge, la dirección de la revolución, nuestro general en jefe, Padrino López, y que tiene que ver con no permitir la división, tiene que ver con fortalecer la organización popular, la fusión militar, popular, policial, que tiene que ver con la lealtad al proyecto nacional Simón Bolívar, a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es decir, a Bolívar y a Chávez y al pueblo, la confianza en la dirigencia y el compromiso de echar para adelante, porque hay que sembrar, hay que empezar las clases, hay que gobernar, pues, ¿no? Entonces, queremos que en estos minutos que nos quedan, 5 minutos que nos quedan, nos digas qué hacer. ¿Qué le podemos decir a ese joven del Frente Francisco de Miranda que está allá en alguna comunidad, en alguna comuna, en algún movimiento? ¿Qué hacer para defender la unidad, para fortalecer la organización, para recrear la lealtad con el proyecto, con nuestros líderes, para seguir teniendo confianza en que la dirigencia del proceso está en manos de chavistas, de hombres y mujeres de la patria? Y bueno, para activar el compromiso permanente como la lucha permanente, pues. Yo haría la siguiente recomendación: leer la carta que Bolívar le dirige a su maestro Simón Rodríguez de Pativilca en 1824, porque si Tome nota, pues. si la principal característica del monroísmo es la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, lo nuestro tiene que ser la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. ¿Qué le decía Bolívar? Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Nuestras autoridades encarnan este ideal: la libertad, la justicia, lo grande y lo hermoso. Y eso hay que defenderlo, porque nosotros estamos construyendo una sociedad para la grandeza, para la libertad, para la justicia, y por eso nos atacan, porque estamos defendiendo un proyecto distinto, y eso implica por lo menos 3 cosas. La primera, por eso es que felicito esta cátedra. Estás en tu casa, profe. Esta cátedra. Por eso es que nos traemos los libros. Lo primero que tenemos que hacer es seguir formándonos. No creer que nos las sabemos todas. Seguir formándonos para que no ocurran cosas como esta, de que vamos a hacer una negociación como la hacemos con cualquier gobierno del mundo. Vamos a una mesa, pues. Vamos a una mesa de negociación. Entonces, saber que Bolívar en 1820
hizo el armisticio con el mayor enemigo. El representante del mayor enemigo estaba Pablo Morillo por España y estaba el gran Antonio José de Sucre por Venezuela. Entonces, saber que una negociación no es una traición, para eso tenemos que formarnos. Nos formamos para saber que cuando Lenin tuvo que montarse en un tren alemán, que eran los enemigos porque estaban en la Primera Guerra Mundial, no estaba traicionando. Cuando hizo el pacto de Brest-Litovsk, no estaba traicionando, estaba en la negociación, porque así como el Che nos decía que el primer deber de un revolucionario es mantenerse con vida, el primer deber de una revolución es mantenerse en el poder. Y nosotros estamos en el poder y nos tenemos que seguir manteniendo en el poder bajo la dirección que tenemos. Lo segundo, además, primero la sensibilidad, segundo la formación, tercero, la movilización. Cada vez que nos vamos a una marcha, cada vez que nos vamos a una concentración, debemos entender que eso es lo que nos toca hacer, que nos toca estar allí, porque si nosotros no hacemos presencia en la calle, creen que nosotros estamos rendidos, tenemos que movilizarnos y finalmente tenemos que seguir organizados y más organizados que nunca, bajo cualquier formato, el formato de la paz, que es lo que estamos buscando, y en el caso que nos quieran imponer otros formatos. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que ir a la acción y sobre todo tenemos que ir a la acción con esperanza. Nosotros no podemos en ningún momento aceptar mensajes derrotistas, sino el mensaje del optimismo. Entonces nosotros con optimismo, con esperanza y con fe vamos a seguir formándonos, vamos a seguir preparando nuestro corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso, con nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy prisionero de guerra de los que son lo contrario a lo que nosotros significamos. Y con nuestra presidenta del sí, Y con nuestra presidenta Eloína. al frente de Venezuela. Te veo con ganas de decir algo, Fran. No, estoy emocionadísimo con lo que dice. No, No, mira, pero es que es verdad, el pero profe, definitivamente. el profe le eriza a uno. No, Yo le no duele el tengo, poro. porque yo soy indígena, pero se me abren los poros. Es así. Sí. Pero Se me bueno, concretamente sí, creo que uno de los elementos, como decía una vez algún poeta, ¿qué haces cuando estás en grandes dificultades como en las que estamos? Y el poeta decía, estudiar. Ahí está. Hay que estudiar. Ahí está. Es que aquí, terminando, o sea, a veces hay gente que dice cosas, y hay que decirlo, aquí estamos en un espacio chavista, en un espacio de lealtad con Maduro, con Delcy, con Cilia, con Diosdado, con Jorge, pero a veces hay unos compañeros que comienzan como a decir cosas, pues, ¿no? En estos momentos en los que hay que cerrar fila, comienzan ellos a Sí. tratar de abrir cosas. Entonces, bueno, ¿por qué Delcy no otro? Coño, vale, pero- léete la Constitución, compadre. O sea, Estudiar, es la vicepresidenta, loco. O sea, no preguntes pendejadas, ¿me entiendes? Claro. lea, Entonces escuchaba a otra compañera por allá, coño, pero Eric, ¿y cómo es la vaina? Van a montar la embajada norteamericana. ¿Y cómo carajo tenemos un cónsul si no tenemos embajada? Sí, yo no sé si eso va a ocurrir, pero es actuar con inteligencia. O sea, si al jefe le permitieron actividad consular para poder comunicarse, para poder... Claro, lógico. Coño, necesitamos tener una embajada, hay que abrirla. Además que eso forma parte del orden internacional. Hay que tener inteligencia, o sea, y hay que hacer planteamientos y yo creo que es bueno este espacio que nos estamos dando aquí porque hay que como que meter en el carril, pues, ¿no? Algunas opiniones, algunos compañeros que a veces uno dice, coño, no hagas nada ni digas nada que perjudique a la revolución. El enemigo es el imperio. Dispara para allá, no dispare para acá, dispara para allá. Apunta. Francotirador, pues, como usted. Francotirador de la palabra. el- La palabra y el pensamiento. si nosotros Y la no- acción. si nosotros no nos preparamos, podemos cometer los errores que se han cometido en el pasado. Tenemos que prepararnos y tener un foco. Y el foco es la patria. Así que todo con la patria. Y la patria lo representa en estos momentos nuestro gobierno. El principio es la patria, como El decía principio es la Padrino. patria, el propósito es la patria, la razón de ser es la patria, la motivación es la patria. Claro, desde lo afectivo, entonces nos vamos un tanto dándole cariño. Vamos a darle un cariño. Nicolás, estamos aquí. Aquí estamos. Cilia, Jefe, estamos aquí. Estamos Como aquí. dicen nuestros Estamos aquí. hermanos iraníes, expectantes, tranquilos y preparados. Y preparados, Muy ¿viste? Así dicen los hermanos iraníes. Preparado. Con esos principios que acaba de decir Ana, vamos a cerrar entonces el cuarto capítulo de Fuera de la Caja con el profesor José Gregorio Linares. Ellos tan Monroe, nosotros Como tan Bolívar. Bolívar.